Bien, y para ampliar el análisis sobre el ataque de Estados Unidos y Reino Unido, a esta hora nos enlazamos con Tadeo Castiglione, especialista en relaciones internacionales. Él está en la Argentina y te damos las buenas noches, Tadeo, y de inmediato preguntándote, vamos a comenzar inmediato esta conversación, con cuáles serían las repercusiones regionales y globales de este ataque unilateral de Estados Unidos y Reino Unido a Yemen, mientras esperamos tener conectado a Tadeo Castiglione para que nos conteste esta primera interrogante sobre lo que está sucediendo en Yemen. Muy buenas noches, estimado Carlos. Muchísimas gracias por la invitación y siempre por la buena predisposición en este programa para poder hablar de temas interesantes, que es tal cual el tema que planteas y la pregunta que planteas para el día de hoy. Respecto a cuáles serían las repercusiones regionales y globales en este contexto de crisis actual, podemos hablar de que primero que nada estamos delante de un ataque ilegal unilateral de Estados Unidos y del Reino Unido, de tal manera que incluso viola nuevamente los principios legales de dichos países, ya que el Congreso de Estados Unidos no aprobó dicho ataque, el cual se llevó de manera incluso ilegal en Estados Unidos, lo cual remarca el carácter totalmente eh, irrisorio, ilegal, improvisado hasta cierto punto de este ataque contra Yemen. Las consecuencias que se podría tener es un aumento total de la tensión en la región. Estamos hablando que es muy interesante observar que ningún país árabe limítrofe con Yemen ha decidido acompañar esta aventura bélica de los Estados Unidos, de tal manera que han quedado prácticamente solos en la región, al igual que el Reino Unido, y más allá de utilizar las bases desde Bahrein para llevar a cabo los ataques en Yemen, no ha tenido ninguna repercusión a favor de esta operación militar en la región de Medio Oriente. Entonces estamos viendo que la opinión pública y comunicacional en los países limítrofes de Yemen, incluso hemos visto anuncios de personalidades de Emiratos Árabes que hasta hace poco estaban en guerra con Yemen, que han anunciado que el ataque contra Yemen era un ataque contra todos los países árabes en la región, por lo cual las consecuencias de esta aventura militar podrían ser muy graves, primero que nada, para el comercio internacional respecto al transporte de mercancías en el Mar Rojo y también respecto a lo que podría llegar a suceder con la escalada también del conflicto en torno a la Franja de Gaza y en Palestina. Tadeo, te pregunto, ¿este bombardeo responde solo al argumento estadounidense de proteger la libertad de navegación en el Mar Rojo o tiene otras implicaciones más allá de esa razón? Estamos conversando con Tadeo Castiglione desde Argentina. Como bien dices, hay que separar la cizaña del trigo, esta excusa y este argumento de Estados Unidos de que está protegiendo la libertad de navegación, o como dijo hasta el Reino Unido, estamos en defensa propia, no es nada más que una mera propaganda, no es nada más que eso. Estamos hablando de que Yemen se encuentra a más de 6.000 kilómetros del Reino Unido y tanto más de Estados Unidos y que no representa ninguna amenaza real para estos países, ni siquiera para la libre navegación, ya que está garantizada la libre navegación en el Mar Rojo, a excepción de los buques de guerra y de los buques mercantes que podrían transportar material bélico para continuar el conflicto en torno a Palestina, el conflicto de la entidad de Israel contra la Franja de Gaza. Entonces, estamos hablando que la acción de los hutíes de secuestrar barcos de origen israelí o que comercian con Israel era más bien una manera de ahogar económicamente a Israel de tal manera de que este conflicto cese. Incluso cuando estuvo el cesafuego en la Franja de Gaza por el intercambio de prisioneros, Yemen no llevó a cabo ningún ataque respetando también este cese al fuego. La excusa de Estados Unidos es nuevamente algo que no tiene ningún sentido, ninguna base legal internacional y que no se ajusta con la realidad de los acontecimientos que se estaban viviendo en esta región. Más allá del discurso de Estados Unidos de proteger la libertad de navegación, estamos hablando que hay otras implicaciones detrás de esto, lo cual conllevan al aumento de la tensión regional
y también tratar de desvirtuar las situaciones que se estaban llevando a cabo a través de la prensa. Esto es algo muy interesante porque Estados Unidos siempre se maneja a través de la manipulación y el engaño. De esta forma, Estados Unidos ahora crea de la nada un nuevo enemigo en Yemen para tratar también de ganar el lobby sionista a su favor por parte del Partido Demócrata de los Estados Unidos, teniendo como proyección las elecciones del año próximo. Y además estamos hablando de que aumentar la tensión también en torno a Irán, que se ha convertido en alguna u otra manera el objetivo principal de Estados Unidos en la región, y atacando a Yemen también, según Estados Unidos, crea una nueva provocación contra el eje de la resistencia que se centra en Palestina, Hezbollah en el Líbano, Irán y también en la zona del Mar Rojo, Yemen. Tadeo, nos queda pocos minutos para esta conversación, pero no quiero cerrarla sin antes mencionar otro actor y otro tema respecto a esto que sucedió el día de ayer. ¿Cómo crees que queda Ucrania en todo esto? Porque cuando empezó la crisis en Gaza, el conflicto entre Kiev y Moscú prácticamente pasó a un tercer plano, y antes de este ataque Washington había anunciado que suspendía el suministro de armamento a Kiev por falta de presupuesto, así lo dijo. Dicho esto, Estados Unidos terminará una guerra y empezarán otra ahora en Yemen. Es hasta casi gracioso porque Kiev ha quedado totalmente relegado en todo escenario internacional. Ya nadie habla de Ucrania porque ya no vende el conflicto ucraniano. Estados Unidos exprimió la situación en torno al régimen de Kiev a través del régimen de Zelensky hasta sacar sus máximos provechos económicos, pero cuando ya no le sirve más, como ya se ha demostrado históricamente, estos personajes como Zelensky son totalmente descartables, desechables, y también incluso el país entero, ya lo hemos visto históricamente como Vietnam del Sur dejó de existir cuando Estados Unidos ya había terminado todos sus objetivos en Vietnam. Entonces estamos viendo que el gran negocio de Estados Unidos no es necesariamente ganar guerras, sino ganar la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible. Y eso se ha logrado ya en Ucrania en estos mismos momentos. De tal manera que esta falta de presupuesto, entre comillas, los problemas legales que escuda Estados Unidos para no apoyar a Ucrania, es porque tampoco ya no vende el conflicto ucraniano en la prensa norteamericana. Recordemos, estamos en un año electoral, pero sí un conflicto abierto en Medio Oriente puede llevar a que el lobby internacional sionista, el cual es uno de los lobbies más pesados dentro de Estados Unidos, se vuelque a favor del Partido Demócrata de los Estados Unidos. De esta manera podría verse reflejado en mejores resultados, mejores aportes de campaña y mejores resultados electorales en Estados Unidos. Este inicio de este nuevo conflicto hay que ver cómo esto puede desencadenarse, porque si estamos hablando de una guerra de grandes dimensiones y una guerra total en la región, los mismos intereses de Estados Unidos se verían en peligro en toda la región, porque como ya hemos analizado, ningún país árabe de gran importancia en la región, ni Arabia Saudí, ni siquiera Egipto en el norte del África, que hasta hace poco también estaban en una coalición internacional en contra de Yemen, se han manifestado a favor de esta nueva aventura militar limitada. A esto hay que resaltarlo, que fue una aventura militar limitada. Los que esperaban tal vez una operación como el bombardeo contra Bagdad, pues se han equivocado en sus pronósticos, y estamos viendo que el pueblo de Yemen se ha levantado y tampoco le teme a las amenazas y a todas las ataques, injurias y provocaciones de Estados Unidos. El pueblo yemení, incluso su presidente, ha dicho en estas horas que se mantienen del lado de Palestina y que toda la opinión pública no se vuelque en torno a Yemen, sino que sigan mirando hacia la franja de Gaza, porque también esto es una cortina de humo. Muchísimas gracias, estimado Carlos. Muchísimas gracias a ti, Tadeo Castiglione, nuestro invitado y analista en la jornada de hoy, para ampliar la visión sobre los sucesos
del bombardeo masivo ordenado en la jornada de ayer por Estados Unidos, y en lo cual le acompañó una aventura militar limitada, así lo ha remarcado Tadeo Castiglione en esta intervención, en la jornada de ayer en contra de Yemen. Estados Unidos, Reino Unido y otros 5 países involucrados en esta operación que ha sido calificado como muy arriesgada también por parte de Occidente.